Vamos a abrir las Sagradas Escrituras en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 13, versículos 20. Segunda de Reyes, capítulo 13, versículo 20. A su nombre sea la gloria. Y murió Eliseo y lo sepultaron. Entrado el año, vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra. Y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Amén. Vamos a orar y a pedirle al Señor que nos bendiga con el poder de su palabra. Pueden sentarse, mis amados hermanos. De una forma sincera, ¿cuántos hemos leído alguna vez ya esta historia? A ver, ¿cuántos hemos leído alguna vez ya esta historia? Amén. Es una historia muy particular. Amén. Es un caso muy particular que solo en la Biblia casos similares se ven dos veces. Dos veces. Aleluya. La palabra de Dios sabemos que nos habla muchos milagros de resurrección. Hay muchos milagros de resurrección y hablando propiamente de milagros de resurrección antes de Jesucristo, o sea, antes de la resurrección de Jesucristo, nosotros vemos algunos milagros ya tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento tenemos milagros como de resurrección, como el hijo de la viuda de Sarepta, el hijo de la tsunamita. Y en el Nuevo Testamento tenemos la hija de Jairo, la hija de la viuda de Naín, el hijo de la viuda de Naín y el caso de Lázaro. Amén. Y en particular, el que nos toca hoy del Antiguo Testamento, la resurrección de este hombre que, como la Biblia nos narra, resucitó en ese momento cuando cayó su cuerpo junto al cuerpo del profeta Eliseo. O no digamos propio al cuerpo, sino al esqueleto ya, al cadáver de Eliseo. La palabra de Dios nos dice, aleluya, que Eliseo murió, porque sabemos que aunque un gran hombre de Dios, un gran profeta, un gran siervo, pero humano. Y como humano está escrito que el hombre muera. Amén. Entonces Eliseo murió. Aleluya. Y sucede que al año de que él murió, se cree que más o menos en ese tiempo, en el tiempo de un año, ya un cuerpo está descompuesto, hablando de la carne, de todas estas otros órganos, y los huesos son los que quedan y son los que tienen muchos años de vida, ¿verdad? Son los que tienen mayor, no años de vida, sino de duración, los huesos. Incluso pasan siglos y nosotros hemos escuchado, ¿verdad?, que se han encontrado huesos de personas de siglos, años y atrás. Entonces había pasado ya un año y el cuerpo, el cadáver de Eliseo estaba ya solo en hueso, solamente en hueso. Dice la palabra de Dios que vinieron una banda de moabitas. Hay otras versiones que dicen que era una banda de malhechores, de gente que se había reunido, de personas que andaban como nómadas, pero haciendo daño, robando, matando. Entonces era una banda de malhechores. Y cuando esta banda se estaba acercando a este lugar, había también otro grupo de hombres que estaban llevando el cuerpo, el cadáver de una persona que recién había muerto, a sepultarla. Y dice la palabra de Dios que cuando estos hombres, dirigiéndose a la sepultura, vieron, aleluya, esta banda de malhechores a acercarse, cuando vieron que la banda de malhechores se acercaban, dice que ellos pues
al conocer que eran personas que venían con malos propósitos, obviamente ellos lo que primero pensaron es en huir. Amén. ¿Y qué hacemos con el muertito? Pues no hubo, el miedo les pudo más obviamente, y el temor y el cuidar sus vidas, ya que ellos estaban vivos, amén, y el otro ya estaba muerto, que podía hacerse. Entonces dice la Biblia que lo que hicieron fue llegar y lo que primero encontraron fue ahí un sepulcro y tiraron el cuerpo. Pero sucede que cuando tiraron el cuerpo, ellos no se habían dado cuenta, no habían escogido tampoco la sepultura en la cual metieron a este hombre, era la sepultura de Eliseo el profeta. Aleluya. Y dice la palabra de Dios que sucede este milagro particular. Cuando cae el cuerpo del muerto en aquella sepultura y toca el cuerpo del muerto, los huesos de Eliseo, amén, los huesos de Eliseo, dice que el que estaba muerto se levantó, revivió, resucitó. A su nombre sea la gloria. Podemos decir que es un milagro. Amén. Es un milagro. Y es un milagro particular. Y allí va también la particularidad de la vida o de los milagros en la vida de Eliseo. Y este es muy particular porque vemos que es un milagro aún después de muerto. Amén. Por eso incluso en esta noche yo le he colocado a este mensaje milagro después de la muerte. ¿Cuántos creen que Dios puede hacer milagros después de la muerte? Amén. Milagros después de la muerte. Amado hermano, aleluya, es una enseñanza, aparte de lo que es el milagro de la resurrección de pasadita, podemos ver, aleluya, cómo la vida de un hombre puede ser tan útil, aleluya, y usada por Dios. Una persona que aún después de muerta hasta sus huesos sean usados por el Señor, aún sus huesos sean usados por el Señor para hacer un milagro. ¿Cómo le parece? Amén. Y bueno, esto aún el día de hoy se puede cumplir. ¿En qué sentido? En el sentido de que lo que dice la Biblia en el Apocalipsis, bienaventurados los que mueren en el Señor. Amén. Porque dice la Biblia, aunque ellos duermen, ¿qué dice? Aunque partieron con el Señor, pero ¿qué dice? Sus obras continúan. Amén. Y no es que estamos hablando, y allí no es que se refiere el versículo, que los que mueren en el Señor, después que mueren, pues se levantan y andan en espíritu haciendo obras, ¿no? No que son beatificados, sino que esa obra que hizo ese hombre, esa mujer que murió en el Señor, que cuando estaba vivo aconsejó, predicó, cuidó su testimonio, aleluya, cuidó su testimonio, aleluya, después que muere o después que duerme en el Señor, cuánta gente recuerda, aprende y aún tiene vidas transformadas por la enseñanza que le dio ese cristiano que ahora está durmiendo en el Señor. Demos una alabanza a nuestro Dios. Aleluya. Una de las cosas que siempre se me vienen a la mente a mí es darle gracias a Dios y recordarme las enseñanzas que me dio mi madre. Aleluya. Cuando ella estaba viva, me inculcó la fe. Y yo recuerdo tantas cosas, enseñanzas, una vida ejemplar, que aunque ella está dormida ya en el Señor, en el 2005 ella partió con el Señor, aleluya, pero hasta la vida actual sus obras continúan, aleluya, en el sentido de las enseñanzas que ella en lo particular me dio a mí. A su nombre sea la gloria. Entonces, paso de tocada este punto, porque debemos de cuidar, y una vida cristiana no solamente es útil mientras estamos aquí con vida, sino que también podemos ser útil aún después de muertos
con la vida que llevamos antes de morir. A su nombre sea la gloria. Aleluya. Qué bueno que después que nosotros partamos con el Señor, muchos nos recuerden y muchos incluso lleguen a tener hasta un encuentro con Dios y muchos lleguen a tener transformación por el poder de Dios. Aleluya. Por un mensaje, por un consejo que usted le pudo haber dado. A su nombre sea la gloria. Pero bien, yéndonos propiamente al tema de hoy, milagro después de la muerte, nosotros nos damos cuenta que este es un milagro de resurrección. Los milagros de resurrección, antes de la resurrección de Jesucristo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, son milagros que anuncian desde ya el poder de la vida que está en Dios y que Dios tiene poder, aleluya, para dar vida y poder también para quitarla. A su nombre sea la gloria. Entendiéndose, amado hermano, que lo que pasó en este caso no fue un mito, no fue una filosofía, no fue una fábula, sino que fue otra manera u otro momento en el cual Dios evidencia su poder soberano. Recordemos que todos los milagros de Jesucristo tienen un propósito particular, pero a su vez un propósito general. Aleluya. ¿Cuál es el propósito general de los milagros de Jesús? Mostrarse Él, mostrar sus atributos. Aleluya. Si sanó a un paralítico, el propósito particular fue, obviamente, que ese paralítico se levante y camine. Pero en sí, dentro del propósito general, era que nosotros conozcamos que Dios tiene poder para sanar y que Él es el único Dios soberano. En el caso de los milagros de resurrección, tienen el propósito de mostrarnos una vez más que Él es el autor de la vida y que en Él está el poder de la vida. A su nombre sea la gloria. Ahora, hablando de este milagro que sucedió con los huesos de Eliseo, aleluya, sabiendo, amados hermanos, que hay algunos milagros incluso en la Biblia o algunas situaciones en las cuales se ven huesos, ¿no? Por ejemplo, Sansón dice que derribó un ejército con ¿qué? Con solo un hueso de quijada de un asno. Amén. Y sabemos que en sí, aunque eso fue literal, que él fue y lo derribó, pero allí hubo una obra sobrenatural. Porque sabemos que la fuerza en Sansón no era propio como humana, sino que venía por una investidura y un escogitamiento que Dios había hecho anteriormente. Aleluya. Otro ejemplo es la visión de Ezequiel, capítulo 37, donde la Biblia nos habla de que había unas montañas de ¿qué? De huesos. Y a la voz de la palabra del profeta que dijo, amén, amén, huesos, aleluya, colocarse cada uno en su lugar. Y dio palabra, oíd palabra de Dios. Y comenzó a crecer, a unirse los huesos, a crecer la carne, los tejidos. Y después que se formó un ejército grande. Ahí hay otro milagro acerca de huesos. Y ahora también vemos aquí este milagro donde este cadáver toca los huesos de Eliseo. Aleluya. Y es muy importante que entendamos que todo esto lo hace Dios para que nosotros conozcamos más su poder, no para que nos inclinemos al fetichismo, no para que nos inclinemos a idolatría o a mitos, aleluya, y pensar, oh, los huesos de mi mamá, los huesos de mi abuelita, una mujer tan linda, tan pura, tan bonita, etcétera. Así que voy a coger los huesos de mi mamá y la voy a tener aquí en un altarcito y voy a estar. No,
Eso nunca de los nunca fue el pensamiento de nuestro Dios. Porque Él siempre, aleluya, ha dicho: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Una alabanza a nuestro Dios. Bien, nosotros podemos mirar con este milagro que sucedió con los huesos de Eliseo, que hay una relación. Decíamos días anteriores que entre los milagros de Jesús, de Eliseo, hay similitudes con milagros de Jesús. Amén. Uno de ellos, ¿cuál fue? La sanidad del leproso. Amén. Que Jesús sanó leprosos y Eliseo dio el uso para que Naamán el leproso sea limpio. Otro milagro similar, la multiplicación de los panes. Jesús multiplicó los panes para 5,000 y para 4,000 en otra ocasión. Y Eliseo también pudo hacerse el milagro de la multiplicación de los panes. Y este es el tercer milagro en la cual hay una relación a Jesucristo. Leamos nosotros la palabra de Dios. Les ruego por favor Mateo 27. Aleluya. Mateo 27. Leeremos el versículo 41 y luego el 51 en adelante. Amén. Mateo 27. Demos una alabanza a nuestro Dios. Aleluya. Es muy hermoso y muy beneficioso oír la palabra de Dios. Mateo 27, 45. ¿Qué nos dice la palabra del Señor Jesucristo? Y desde la hora sexta hubo tinieblas y sobre toda la tierra hasta la hora novena. Aleluya. Vámonos al 51. Amén. 51. Versículo 51. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. El 52. Y se abrieron los sepulcros. ¿Y qué pasó? Y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. A su nombre sea la gloria. ¿Qué vemos nosotros entonces allí? Similitud, ¿verdad? Al milagro que pasó con los huesos de Eliseo, ¿sí o no? En el milagro con Eliseo, los muertos, el muerto tocó el cuerpo, los huesos de Eliseo y revivió. En el caso de la muerte de Jesús, dice que cuando Jesús murió, acontecieron varias cosas, aleluya, y entre ellas, ¿cuáles? Que cuerpos de santos resucitaron, se levantaron, aleluya, se levantaron de la tumba, de la situación, aleluya, en la condición en la que estaban de muertos, amén, y revivieron. ¿Cuántos le creen a la palabra de Dios? Aleluya. Mire, es muy particular este acontecimiento. Cuando Jesucristo murió, aleluya, allí la Biblia nos relata, entendiéndose que estamos leyendo el Evangelio de Mateo. Amén. Esto está en Mateo, ¿verdad? Mateo fue lo que leímos. Amén. Está en el libro de Mateo. Y recordando algo, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los 4 evangelios, fueron dirigidos a diferentes destinatarios. El libro de Juan fue dirigido a la iglesia de aquel entonces. El libro de Lucas fue dirigido a los griegos. El libro de Marcos fue dirigido a los romanos y el libro de Mateo fue dirigido a los judíos. Y este detalle es particular solo en el libro de Mateo. En los otros evangelios no se encuentra aquello. Y detalla estos acontecimientos. ¿Cuáles fueron estos acontecimientos
que provocó la muerte de Cristo, provocó estos acontecimientos que también fueron milagros sobrenaturales. Aleluya. Primeramente, nosotros podemos darnos cuenta que hubo un milagro o una reacción en la naturaleza. ¿Cuál fue la reacción de la naturaleza cuando Cristo murió? El sol se oscureció y hubo un terremoto. No un temblor solamente, un terremoto. Porque dice la Biblia que hasta las rocas se partieron. Aleluya. Y estuvo una oscuridad de 3 horas. El sol se oscureció. Aleluya. Cuando nosotros vemos, aleluya, en el Antiguo Testamento aún, terremotos, muchos de los terremotos o temblores son causados, aleluya, como un juicio de Dios. O Dios los permite como un juicio. Amén. Como un juicio. Muchos de los terremotos son el resultado de un juicio de Dios. En el caso de Jesucristo, aleluya, Cristo murió. Y allí, ¿qué estaba pasando en el Calvario? Jesucristo, o el Dios eterno, estaba haciendo juicio sobre ¿qué? Sobre el pecado. Juicio sobre la muerte. Aleluya. Juicio sobre lo maligno. Dios estaba haciendo el juicio. Pero sabemos que ese juicio tenía que caer sobre toda la humanidad. Pero sabemos nosotros que hubo uno, aleluya, que nos quitó a nosotros del banco de los acusados. Hubo uno que nos quitó de la cruz donde teníamos que nosotros ser enjuiciados. Y ese uno es nuestro Señor Jesucristo. Y toda la justicia, todo el juicio vino sobre él para hacernos justos a nosotros. ¿Cuántos le agradecen a Dios? A su nombre sea la gloria. Aleluya. Entonces, la naturaleza estaba siendo, aleluya, podríamos decir, afectada por el juicio de Dios. Porque recuerde que por el pecado, cuando vino el pecado, aleluya, cuando Adán y Eva pecaron, vemos en el capítulo 3 de Génesis que vino la maldición sobre la tierra. Amén. Vino la maldición sobre la tierra. Allí dice la Biblia, espinos, cardos, comenzó a producir. Vino maldición sobre la tierra. Aleluya. Entonces la tierra también ha recibido, el planeta Tierra ha recibido los efectos del pecado. Amén, hermanos. Ha recibido los efectos del pecado. Y hoy más que nunca lo estamos viendo. Amén. Todos estos problemas de la capa de ozono, de la climatización, ¿no? El cambio climático, gracias. Aleluya. Todo esto son circunstancias naturales, pero que gran parte provocada por el mismo hombre y más aún por el mismo pecado ambicioso del hombre. Amén. Entonces, ¿qué otro acontecimiento? Dice la Biblia que hubo un terremoto. Amén. Hubo el escurecimiento del sol. Y que hubo también el velo del templo se rasgó. Amén. El velo del templo se rasgó. Como les decía, este texto está en Mateo dirigido a los judíos, aleluya, y los judíos sabían muy bien lo que significaba el velo del templo. Ellos lo tenían muy claro porque recuerde que Dios le dio la orden allá a Moisés. Y también cuando se construyó el templo, aleluya, el Señor dio la orden de que se ponga ese velo. Ese velo se convertía en el lindero, en la separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. No se podía, aleluya, no se podía entrar al lugar santísimo. Solo podía entrar ¿quién?
el sumo sacerdote una vez al año con sangre del cordero. De allí nadie podía entrar al lugar santísimo. Entonces las cortinas o el velo del templo, que por cierto no eran como una telita como esta por allí ligerita, que uno puede decir cualquier cosa lo parte. No, el velo del templo era de una composición gruesa, resistente, dura. Amén, resistente. Incluso cuando se habla de la composición de estas cortinas, se habla de ese lino, que es un material duro, procesado, trabajado. Pero dice la Biblia que cuando Cristo murió, en el mismo momento se parte, aleluya, ese velo en dos partes. A su nombre sea la gloria. Sabemos que el templo, el velo del templo, tenía el significado religioso, valioso, aleluya. Y entre las cosas o entre las enseñanzas que Dios quería darnos a entender, es que a través de su muerte se estaba partiendo en dos. El tiempo se estaba partiendo en dos y se estaba haciendo a un lado, aleluya, la religión. ¿Para qué? Para que haya acceso ahora al evangelio, o en otras palabras, a la salvación verdadera, en otras palabras, al lugar santísimo, o en otras palabras, a la misma gloria de Dios. ¿Cómo podíamos acceder? El sumo sacerdote no podía, era el único en acceder al lugar santísimo, pero no con mano vacía, sino con sangre. Entonces, Jesucristo, que es, ¿quién es Jesús? Jesús es el sumo sacerdote. Como lo dice Hebreos 6, tenemos un sumo sacerdote, aleluya, más alto, más santo que los mismos cielos, aleluya, el cual fue tentado en todo. Está hablando de Jesucristo. Jesucristo es el sumo sacerdote. Pero Jesucristo, ¿qué es también? La ofrenda. Amén, amén. Para el que tiene de pronto la mentalidad dualista o trinitarista, aleluya, cuando habla del sumo sacerdote, de pronto piensa, ahí está el Padre. Y cuando habla la Biblia del sacrificio, dice, ahí está el Hijo. El Padre, el sumo sacerdote, y el Hijo, la ofrenda. Aleluya. Pero nosotros no podemos encerrar, aleluya, limitar la grandeza, el tamaño, si podríamos decir así, de nuestro Dios. Dios es el mismo Padre, Jesucristo es el mismo Padre sumo sacerdote, y Jesucristo es la misma ofrenda. Él es el mismo león y es el mismo cordero. A su nombre sea la gloria. Y al partirse el velo en dos, ¿cuándo se parte el velo en dos? Cuando Cristo dice, consumado es. Cuando Cristo muere, en ese mismo momento. Y sabemos que eso humanamente puede parecer coincidencia, pero eso no es coincidencia, eso es plan divino. Aleluya, en el cual Dios nos está diciendo, con mi muerte yo abro el camino. Con mi muerte, aleluya, tú puedes tener acceso a la gloria, a la vida eterna, a la salvación de tu alma. Ahora, para entrar en la gloria y en la presencia de Dios, no hay que ser sumo sacerdote, en el sentido de tener ese oficio. Amén. Ahora, para entrar en la gloria y en la presencia de Dios, ya no tenemos que ofrecer un cordero. ¿Por qué? Porque el sumo sacerdote, que es Jesucristo, se ofreció a sí mismo como cordero, y con ese sacrificio ahora tú y yo tenemos entrada a la gloria de Dios. A su nombre sea la gloria. ¿Y qué vemos entonces? Aleluya. Evidencias en la naturaleza, reacciones en la naturaleza, el sol que se oscurece, la tierra que tiembla. Amén. Evidencias aún en el aspecto religioso, el velo se parte en dos. Y esta parte que viene a ser ya una evidencia,
aún más sobrenatural. Aleluya. Porque todas esas evidencias es algo sobrenatural. Amén. Pero esto de que los muertos resucitaran, eso sí eso aún es 100 o aún podríamos decir 200% sobrenatural. Amén, hermanos. Aleluya. Y dice la Biblia que estos santos se levantaron los cuerpos de los santos. La Biblia no declara ni detalla quiénes fueron esos cuerpos o esas personas. No detalla. Amén. De pronto alguien podrá hacer conjetura. Algunos han hecho conjeturas, algunos teólogos, que de pronto los muertos de aquel tiempo cercano, por ejemplo, Simón, el sacerdote, o de pronto Ana, la profetisa, la que oraba en el templo. Amén. De pronto puede haber sido ellos, pero no podemos nosotros irnos más allá de lo que dice la Biblia. La Biblia dice de cuerpos de santos, ¿no? Alguien alguna vez incluso conjeturaba y decía, puede haber sido el cuerpo de Elías o el cuerpo del profeta Daniel. La Biblia no lo dice, ¿no? Y cuando no lo dice y cuando no lo detalla, es porque sencillamente Dios no lo ve necesario. Amén, hermanos. Dios no lo ve necesario. Lo que está escrito aquí, como dijo Juan, lo que está escrito aquí es lo que necesitamos para nuestra salvación. A su nombre sea la gloria. Con la resurrección de estos cuerpos, aleluya, lo que Dios nos está una vez más dándonos a entender o transmitiéndonos a nosotros la convicción de que en Él está el poder de la resurrección. Amén, hermanos, de que en Él está el poder de la resurrección y que con su muerte Él estaba haciendo algo. Con su muerte Él estaba matando la muerte. Demos una alabanza a nuestro Dios. Y eso es lo que cada día Dios quiere que nosotros entendamos. Y algo también que vale entender es que estos cuerpos santos, que dice aquí de los santos que resucitaron, no resucitaron a la forma como Jesús resucitó. Resucitaron a la forma como Lázaro resucitó. ¿Me explico? Resucitaron no a la forma como Jesús resucitó, sino a la forma como Lázaro resucitó. ¿Cómo resucitó Lázaro? Lázaro resucitó, pero con un cuerpo corruptible todavía. ¿Por qué? Porque pasó un tiempo después y Lázaro llegó a morir. Amén. Entonces resucitó, pero con un cuerpo corruptible. Jesucristo resucitó, pero con un cuerpo glorificado. Amén. Eso lo comprobamos. Lo comprobamos en lo que dice la Biblia, que estaban los discípulos reunidos y Jesús se le apareció. Estando las puertas cerradas, pudo entrar. Cuerpo glorificado, Jesús caminó sobre el mar. Cuerpo glorificado, Jesús subió al monte de los olivos y de allí ascendió a los cielos. Amén. Ese es el cuerpo glorificado. Un cuerpo que ya no ve corrupción, que ya no tiene corrupción. Cuerpo glorificado, el de Jesús. Un cuerpo que ya no volvió ni volverá a ver más la muerte, porque justamente con su muerte y resurrección vino a matar la muerte. Una alabanza a nuestro Padre Celestial. Entonces, el Señor Jesucristo nos quiere dar a cada día la convicción de que en Él está el poder para destruir la muerte. Y Él vino a destruir la muerte. Además, Él nos muestra que como Él resucitó y también como resucitaron esos santos el día de su muerte, aleluya, Él tiene el poder para un día, cuando Él venga por su iglesia, levantarnos y darle vida a aquellos que han muerto en el Señor, y que los sepulcros se abran cuando Cristo venga a levantar su iglesia y los muertos en Cristo resuciten primero.
una alabanza a nuestro Dios. A su nombre sea la gloria. Con la resurrección, Jesucristo también quiere que nosotros entendamos que queda aniquilada toda arma del enemigo ante el poder de Dios. Escúchelo bien. Toda arma del enemigo queda obsoleta, queda impotente. Aleluya. Ante el poder de Dios. Y digo toda arma, ¿por qué? Porque sabemos nosotros que la muerte es el arma más fuerte del enemigo. No hay un ser humano que pueda decir, yo no voy a morirme. Yo no voy a morirme. No, yo no voy a morirme. Yo tengo mucha plata, tengo bastante dinero, así que yo ya tengo comprada la vida, así que yo no me preocupo porque yo no voy a morirme. Vendrán 100, 50, 150, 200 años, yo seguiré vivo. No. Aleluya. Aleluya. Pero Jesucristo, con su muerte y resurrección, nos vino a decirnos y a que nosotros entendamos y a prometernos que Él sí puede dar vida eterna. Y que nosotros debemos de abrazarnos cada día de esa promesa maravillosa. A su nombre sea la gloria. Y aún algo muy importante, que Jesucristo, con la muerte y con la resurrección de Él, y escúchelo bien, iglesia, porque este es un tema que está convulsionando el día de hoy. Y Hebreos 2:14, por favor, 14 y 15. Y es algo muy importante que entendamos esto. Hebreos 2:14 y 15 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo. Y el versículo 15. Póngale cuidado a esa frase del inicio del versículo 15. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Hay algo que hoy en día se está dando mucho en el mundo entero. Y es lo que psicológicamente le llaman también, o científicamente le llaman la tanatofobia. La tanatofobia. Miedo a la muerte. Miedo a la muerte. Y con la situación pandémica que se está viviendo a nivel mundial, los psicólogos, incluso escuchaba unos psicólogos en esta semana aquí en Suiza en las noticias, y decían que acrecentado los problemas psicológicos, y entre esos problemas psicológicos se ha acrecentado el índice de tanatofobia, miedo a la muerte. Usted escucha que a alguien, ¿sabe qué? A fulano de tal, lo llevaron a entubar. ¿Cómo se pone usted? Y aún más, si a usted de pronto le vino, estuvo contagiado y le dicen de pronto, ¿sabes qué? Cuidado, te va a tocar que te entuben. Ya uno se comienza a sentir mal, ¿verdad? Amén. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? En gran parte eso es natural. ¿Por qué es natural? Porque el Dios que nos creó es el Dios de la vida y puso en el ser humano el instinto de la vida o de la sobrevivencia. Y he visto yo videos que muestran cómo cuando madres que se van a hacer el aborto, he visto videos que una de las maneras que meten pinza. Hermanos,
y se ve como el feto allí, ese feto se esquiva, se esquiva, se esquiva la pinza. Hermano, así se muestra. ¿Por qué? Porque el Dios que nos creó es el Dios de la vida. Entonces, en nosotros como seres humanos hay ese instinto de querer vivir. Aleluya, de querer vivir, de querer vida. Y por eso, aleluya, es que también es natural, obviamente, ese miedo a la muerte. Ese miedo a la muerte. Ahora sabemos muy bien que cuando Dios lo crea al hombre, le da vida. La Biblia dice que no lo creó. Dios no creó al hombre para matarlo. Dios no lo creó al hombre para matarlo. Dice el libro de Eclesiastés que cuando Dios creó al hombre, dice, puso eternidad en el corazón de ellos. Dios lo creó al hombre para eternidad. Dios no estaba en su proyecto de creación, en su planificación de creación. Voy a crear al hombre, voy a ponerle 2 ojos, voy a hacer esto, le voy a poner un corazón que sea el que bombee la sangre y le dé fuerza, le dé energía, y voy a hacer esto y así. Y también voy a hacer que después de 50, 200 años, 300 años, también ya se muera, porque no. Dios puso en el corazón del hombre eternidad. La muerte no fue, aleluya, el propósito de Dios. La muerte vino por el pecado. Y el causante del pecado sabemos que es Satanás. En otras palabras, la muerte fue provocada por Satanás. Demos una alabanza a nuestro Dios. Pero Dios, aleluya, Dios en su plan divino siempre estuvo la vida. Pero ¿qué sucedió? Vino el diablo. Tienta a Adán y Eva. Amén. Sabiendo Adán y Eva lo que Dios le había dicho: no comas de aquel árbol, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Aleluya. Aleluya. La muerte vino por la desobediencia. No vino propiamente por una, digamos, deseo de Dios. No, vino por la desobediencia del hombre. Vino la muerte. Entonces, al venir la muerte, el instinto que el hombre tiene, ese sentir de sobrevivencia, ahora viene y es afectado ¿con qué? Con la muerte. Y ahora viene y se coloca en el hombre el instinto de la muerte o el miedo a la muerte. Y por qué no aún el instinto a la muerte, en el sentido de que viene al hombre eso de querer matarse. Y usted sabe muy bien que hay tantas personas que se han suicidado, o mejor dicho, que han muerto no por enfermedad, no por accidente, sino que han muerto por decisión propia, en el sentido de que ellos buscaron la muerte. Y aún más, murieron pecando. Porque el autoeliminarse, el suicidio, es un pecado delante de Dios. La Biblia no justifica el suicidio. De cualquier manera que tú lo veas, la Biblia no justifica el suicidio. Es entonces que nuestro Dios, tan grande y tan misericordioso, oh, qué bueno y qué misericordioso es nuestro Dios. Al ver al hombre, Dios ve al hombre. Yo lo creé con instinto de la vida. Yo lo creé para que viva. Pero viene ahora el pecado y trae la muerte. ¿Qué hace nuestro Dios? Como sus planes, aleluya, sus planes soberanos siempre serán cumplidos. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que los planes de Dios siempre serán cumplidos? Amén. Como sus planes siempre se cumplen. Entonces, como el deseo de Él siempre ha sido la eternidad en el hombre, pero vino el pecado y vino la muerte. Entonces, ¿qué hace Él? Sencillamente, como esta muerte quiere obstaculizar y se interpone
en mi plan de eternidad, ¿qué es lo que hace Él? Sencillamente tengo que eliminar esta muerte. Aleluya. Tengo que matar esta muerte. Tengo que quitar ese obstáculo de en medio, porque mis proyectos, los planes de Dios son soberanos y son eternos. Y es entonces que el Rey de Gloria se viste de siervo. Y en ese cuerpo de siervo viene y muere en la cruz del Calvario. Aleluya. Y pasan 3 días. Y a los 3 días, este Jesucristo se levanta de la tumba. Aleluya. Venciendo la muerte. Venciendo la muerte. Y ahora, ¿qué dice Él? Muerte, yo soy tu muerte. Sepulcro, yo soy tu victoria. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. ¿Para qué? Para que a su vez también nosotros tengamos esa vida eterna que desde el principio Él puso en nuestro corazón. A su nombre sea la gloria. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. A su nombre sea la gloria. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Creed en Dios, creed también en mí. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho antes. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, Él viene y abre el camino para que nosotros caminemos por Él. El camino a la vida eterna. Entonces, con esa promesa, dice que Él vino a morir y a resucitar. ¿Para qué? Para librarnos a los que teníamos o estábamos bajo el temor de la muerte. Amén. Y allí es donde nuestra confianza como hijo de Dios debe estar. Un hijo de Dios debe tener su confianza en Jesucristo y en su resurrección. No podemos nosotros andar temblando y asustados. La muerte. Y me está rodeando la muerte. Y con esto. Y con lo de acá. Hermanos, aleluya. Esa es una realidad que le puede pasar a todo ser humano y a los cristianos también. No estamos exentos de la anatofobia. No estamos exentos de la anatofobia. Amén. Aún al cristiano más consagrado le puede venir el miedo a la muerte. Pero por eso hoy Dios ha querido que toquemos este tema. Para que nosotros, aleluya, no le tengamos miedo a la muerte. Tampoco la invaloricemos. ¿No? Tampoco la invaloricemos. Ni tampoco tampoco diciendo, yo mejor me muero. Yo no le tengo miedo a la muerte. Mejor sería que yo me muera. Incluso como hasta la Biblia dice el apóstol Pablo, para mí el morir es ganancia. Así que si yo me muero, hasta gano. ¿Ah? Y hay gente que dice, no, ya no me dé remedio, ya no me estés cuidando tanto. Yo mejor prefiero morirme. Entonces, y ya eso es otra cosa. Amén. Porque Dios lo que puso en nosotros fue el instinto de vida. Amén, hermanos. Él no nos puso en el corazón desear la muerte. Lo que sí nos dice es que no le tengamos miedo a la muerte como hijos de Dios por la esperanza que Él nos da. Pero no nos dice que nosotros andemos buscando la muerte ni tampoco deseando morirnos. Incluso es algo que debemos de cuidar nuestros labios, porque a veces un problema, una enfermedad, una situación, ay, mejor lo que quisiera es morirme. Los instintos de muerte no son de Dios. Los instintos de muerte no son de Dios. Oh Señor, mejor, ¿por qué no me matas? ¿Por qué no me quitas? No, hermano. Uno debe estar confiado en el Señor. Aleluya, confiado en el Señor. Señor, si con esta enfermedad, aleluya, tú me quieres llevar, hágase tu voluntad.
Señor, si en tu voluntad me quiere dejar todavía unos años más, hágase tu voluntad. Amén. Pero tampoco estar temblando allí, ay, me voy a morir, yo no me quiero morir. Y esto, y aún los que somos padres, yo creo que más de una vez se nos viene a nuestra mente, ay, si yo me muero, uy, no, yo no quisiera morirme, tengo a mis hijos pequeños, o qué va a pasar con mis hijos y la educación y dónde se quedarán ellos, porque muchas veces eso nos viene a la mente, ¿no? Si yo me muero, ¿qué pasaría? ¿No? Y todo eso hasta nos provoca como un miedo, ¿verdad? Pero ahí es cuando el Señor viene y nos da su palabra tan hermosa. Aleluya, aleluya. Que seamos despreocupados, pero que tampoco andemos miedosos. ¿Ah? No andemos miedosos. No, yo no, ay no, hoy día no quiero ni salir a la calle, tengo miedo que algo me pueda pasar. Y esto de aquí, y lo de acá, y si me muero, y si lo de acá. Hermanos, el Evangelio, el Señor nos prometió una vida de paz, de gozo, aleluya, de tranquilidad y de confianza en nuestro Dios. Por eso, amados hermanos, es muy importante. Recuerde que está la promesa de la resurrección, pero la promesa de la resurrección es clara, es clara. Dice la Biblia que cuando el Señor, aleluya, el ángel suene la gran trompeta, los muertos, ¿qué muertos? Los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, cuando esa esperanza está bien fundada, cuando nosotros estamos caminando en Cristo. Si usted no está caminando en Cristo, o mejor dicho, no está caminando bien en Cristo y anda caminando todo mundo, iglesia, mundo y Cristo, pecado y santidad, allí sí póngale cuidado y allí sí esté temeroso. Porque si le llega la muerte en el pecado, aleluya, oh hermano, eso sí, no se lo deseamos a nadie. Peor hablando de alguien que ha conocido a Jesucristo y ha vivido y ha sentido en su momento la paz, la salvación. Por eso, hermanos, aleluya, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿O qué es lo que debemos hacer para nosotros caminar sin temor, sin miedo a la muerte? Andar en santidad, cumpliendo la palabra de Dios. Cuando uno anda cumpliendo la palabra de Dios y en santidad, aleluya, de pronto le viene allí la muerte y esto y lo de acá, amenazas de muerte. Uno dice, tranquilo, yo estoy aquí, Señor, hágase tu voluntad. Y anda tranquilo. ¿Por qué? Sabe que está en una relación de paz y de santidad con su Dios. Pero cuando la persona está mal, aleluya, cuando la persona está mal, yo creo que lo que menos piensa allí y lo que menos quisiera allí sería que en ese momento le venga la muerte. Porque sobre todo si es conocedor, ¿ah? Si es conocedor, aleluya, cuánta gente incluso se ha reconciliado con el Señor cuando se ha encontrado frente a la muerte. Amén. Por eso, amados hermanos, el Señor Jesucristo nos dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo. El milagro de la resurrección es una realidad. Escuche bien, el milagro después de la muerte es una realidad. Y algo muy importante, que este milagro que pasó con Eliseo, es el milagro después que él murió. Es el último milagro que se detalla que pasó con Eliseo. Pero a su vez viene a ser el más trascendental. ¿Por qué? Porque obviamente el de resurrección viene a ser algo súper que trascendental. ¿Por qué?
Porque una cosa es que pase algo con algo que está vivo. Amén. Pero algo con algo que esté muerto. ¿Y por qué viene a ser el milagro trascendental? Porque eso tiene aplicación espiritual. El milagro más grande en el ser humano, el milagro más grande en el ser humano es el nuevo nacimiento. Amén. Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Si yo llegué a Cristo, aleluya, si yo tenía un cáncer y Cristo me sanó, es un milagro y gloria a Dios. Si yo llegué a Jesucristo y vivía vagabundo, aleluya, y Cristo me ayudó, me dio trabajo, me dio casa, me dio bendiciones, gloria a Dios, es un milagro de nuestro Dios. Pero hermanos, aún todo eso no tiene comparación al milagro de la salvación de Jesucristo. El milagro de la nueva vida en Cristo Jesús. Porque si a la final Dios hizo el milagro y me curé de un cáncer, el día de mañana como Lázaro volveré a morir. Amén, y moriré. Oh, pero cuando el Señor hace la resurrección espiritual, cuando Cristo hace la regeneración y hace el milagro de la nueva vida en Cristo, aunque este cuerpo físico se desgaste, aunque este cuerpo físico se haga polvo, mi alma tiene vida eterna con el Señor. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Por eso, amados hermanos, cuidemos nuestra salvación. Aleluya. Cuidando nuestra salvación, no andaremos con miedo a la muerte, sino con confianza en el dador de la vida. Aleluya. Ame la vida. Cuide su vida. Pero más ame a Dios. Porque Él es el que le da la vida. Aleluya. Ama a Dios sobre todas las cosas. Aleluya. Y si de pronto, aleluya, el instinto o el miedo, por una parte, el miedo a la muerte te está visitando, en esta tarde Dios nos da palabra de esperanza. Aquí está el que venció la muerte. Y el que no da la esperanza es la resurrección. Y por otra parte, si alguien en el nombre de Jesús está teniendo instinto de suicidio, yo te invito en esta mañana a reprenderlo en el nombre de Jesús. A reprender en el nombre de Jesús. Hermanos, el instinto de la muerte se está apoderando del planeta Tierra. Se está apoderando del planeta Tierra. Aleluya. Tengo entendido que la semana pasada en el condominio donde vive la familia Fernández, la familia Ávila, una persona se ha tirado del quinto, sexto piso. Amén. Allá se ha tirado. Aleluya. Y usted sabe que aquí en Suiza cuántos suicidios suceden cada año. Amén. Hay una tasa grande. Amén. Pero sabemos que el diablo no solamente está él interesado en los de allá. Él está interesado en los hijos de Dios. Aleluya. Y muchas veces el enemigo quiere poner ese instinto. Aleluya. Reprendamos en el nombre de Jesús. Oh, mejor, Señor, quítame la vida. Señor, mejor mátame, Señor, porque no mejor me muero. Señor Jesucristo, ya, déjenme, ya no me digan nada. Ya no me visiten, ya no me cuiden, ya no me hagan nada. Yo mejor me quiero morir. Hay poder en el nombre de Jesucristo, hermanos. Hay poder en el nombre de Jesucristo. Hay poder en el nombre de Jesucristo. Cristo reprenda en su nombre todo instinto de muerte. Hay poder en el nombre de Jesús. Y si sabe que muchas veces esto ataca sobre todo a muchos jóvenes. Y muchas veces la gente, aleluya, joven, gente de 20, de 18, adolescentes, ocupan uno de los altos índices de suicidio. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo, estimados jóvenes, él sabe que de pronto tú tienes poca experiencia, poco conocimiento tal vez, o de pronto eres débil, o de pronto como en su momento depende de tus padres, de pronto se quiere gobernar, te quiere mandar, te quiere deshacer.
Aleluya. Aleluya, pero joven, en el nombre de Jesucristo, si nosotros nos vamos a la Biblia, ustedes se cuentan de que los casos de resurrección, aleluya, la mayoría eran jóvenes. La mayoría eran jóvenes. Aleluya. ¿Sabe por qué? Porque Jesucristo ama la vida de los seres humanos y ama la vida de los jóvenes. Aleluya, no te dejes encerrar, no te dejes de pronto confundir por el enemigo con instintos de muerte. Hay poder en el nombre de Jesús, hay poder en el nombre de Jesús. Aquí está el que da la vida, aquí está el que da la vida. Cuidemos nuestra vida física, pero sobre todo la vida espiritual. Porque la vida espiritual, aleluya, es la que nos va a dar la esperanza de la resurrección. Jesucristo es el que da la vida. Pongámonos de pie en esta mañana y vamos a decirle al Padre Celestial: Señor, yo creo en ti, que tú eres el Dios de la vida. Quita mis miedos. Oh, aleluya. Reprende cualquier miedo a la muerte, hermano. Repréndelo en el nombre de Jesús. Pero a su vez, reprende, pero también abrázate de Jesucristo, que es la vida. Dile a Dios: Señor, no me aflojes. Mi confianza está en ti, oh Dios. Yo no dependo de mí, ya dependo de ti.